¿Qué tal? Bienvenidos a Fichitas Presidenciales, en esta ocasión con el presidente que es considerado por muchísimos mexicanos de varias generaciones el mejor presidente de México. Claro, y hay excepciones además muy especiales, específicas de algunas facciones, de algunos grupos que no lo consideran así, pero en el espectro, simbolismo, tradición histórica y mucho tiempo que se ha dado esto por generaciones, pues Benito Juárez es considerado uno de los mejores presidentes de México, si no es que el mejor, con sus defectos, ¿no? Dudes y defectos. Justamente en estas fichitas presidenciales, su servidor Teófilo Huerta, que no es historiador, sino un apasionado de la historia, intenta precisamente dar un bosquejo general del presidente y señalar una especie de valoración, no tanto estrictamente las virtudes y defectos así supermarcados, pero sí a la hora de hablar de su perfil de personalidad, ahí están inmersas, y también cuando se marca lo blanco y negro de su gestión. Así que les saludo en este Facebook Live que queda grabado y que también en la forma grabada se puede apreciar en el canal de YouTube Teófilo Huerta. Bueno, este, vamos con mi fichita, precisamente mi acordeón, la fichita presidencial de Benito Juárez. Eh, este también era un nombre un poquito más largo, pero no tan largo como los de otros, ¿no? Benito Juárez, además, bueno, su presidencia fue de 1858 hasta 1872. Prácticamente continua, aunque ahorita vamos a ver la especificidad de esa presidencia que cubrió. Además, muy caótica también. Su nombre completo entonces era Pablo Benito Juárez García. Su lugar y fecha de nacimiento, esto nos lo enseñan en la primaria, San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Un indígena que llega hasta, es educado, muy civilizado, estudia derecho y también hay muchas películas, toda esta cuestión, y llega a la presidencia de México, ¿no? Entonces también nos lo marcan como esta parte del, la, de la trayectoria, del venir precisamente de una raza propiamente indígena, ¿no? De las raíces de nuestra tierra. Que a la vez hay muchas posturas al respecto de que curiosamente él revirtió de todos modos, no que haya renegado en sí de su indigenismo, pero a la hora de haber entrado precisamente en la civilización, en haber estudiado derecho y aplicar las leyes, no fue tan benévolo con los indígenas en su gestión, ¿no? Eso se dice por allí. Bueno, ¿qué características? Bueno, primero vamos con también a hablar de sus padres, don Marcelino Juárez López y su mamá Brígida García García. Sus hermanas María Josefa, Rosa y María Longinos Juárez García. Alguna de ellas, o un par de ellas, se hicieron cargo del pequeño Benito Juárez cuando se quedó huérfano, cuando quedaron huérfanos todos ellos. Entonces, una de las hermanas mayores cumplió el rol hasta cierto punto de mamá, aunque después también tuvo el cobijo de muchas otras personas. El perfil de don Benito Juárez, bueno, podía tener también muchas características, pero las más importantes es que era un ser impasible, o sea, de un carácter firme, que no mostraba realmente contrastes, no, no mostraba por un lado sus emociones, sino que era un rostro, digamos, hasta cierto punto adusto y no se dejaba llevar por circunstancias, por lo que sucedía alrededor, sino que era muy firme, muy centrado en ese sentido. Impasible, leal, culto, obviamente, patriota, inteligente, apasionado, generoso, diplomático,
obstinado y modesto. Sus inspiradores fueron los insurgentes, obviamente, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, y también pues su protector, Antonio Salanueva. Se le considera, por un lado, que tenía la creencia de la religión católica, pero él fue uno de los primeros que entró o que se metió de lleno en la masonería. Sus aficiones, la lectura, por ejemplo, por un lado de autores bíblicos como San Pablo, filósofos como Tácito, Salustio, otros ya de su propia época como José María Luis Mora, José Joaquín Fernández de Lizarde y algunos otros filósofos extranjeros como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, formado con todas esas letras de los enciclopedistas. También llegó a leer a Franklin, a Jefferson y a Adams de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, un abanico muy, muy, muy especial también en la cuestión de la formación de las letras, ¿no? Por un lado, los filósofos básicos, antiguos, y por otro lado, los filósofos franceses, ya de la enciclopedia, de las grandes reformas, eh, de las cuales se inspira mucho, y después también autores intelectuales nacionales y también norteamericanos, ¿no? Muy especial todo esto. Eso da también una claridad de su perfil. Bueno, se puede considerar que él estuvo bajo la tutela de Juan N. Álvarez en cuanto al aspecto político, su inspirador, su padrino político, Juan N. Álvarez. Su militancia partidista, bueno, la facción liberal, el liberalismo, sufrió exilio por las guerras intestinas que existieron y estas se dieron en Panamá, en La Habana, Cuba y en Nueva Orleans, en Estados Unidos, para variar. Como saben, su lema preferido que llegó a mencionar, bueno, no es que sea preferido de él, lo llegó a mencionar y es una apotegma que pasó a la historia, que se le reconoce, se le emparenta totalmente con Juárez. Es entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces su ideario político estaba representado por la legitimidad republicana, la soberanía nacional y la libertad de pensamiento. Bueno, él tuvo varias elecciones, pero primero vamos un poquito a los periodos, porque si no se contrasta aquí. Su antecesor en la presidencia en un momento dado fue Ignacio Comonfort, porque fue eh, el presidente que se dio un autogolpe al desconocer la propia constitución que lo había elevado a la presidencia. Entonces, como eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia y también como virtual vicepresidente, en ese momento Benito Juárez le tocó pues asumir el poder tras esta deposición de Ignacio Comonfort. Esto ocurrió del 21 de enero de 1858 al 30 de noviembre de 1861. Después se siguió porque hubo elecciones en el 61 y se convirtió en presidente constitucional. Voy a regresar a esto. Ahora sí me voy acá a otro dato, porque acá viene la parte de las elecciones. En esas primeras elecciones, celebradas en junio y julio del 61, compitió con Miguel Lerdo de Tejada, Jesús González Ortega, Manuel Doblado, José Bernardo Couto y Mariano Riva Palacio, y obtuvo 5.289 votos de los colegios electorales, que representó un benigno 54%, respetable. Ya no fue aquellos porcentajes de 90 y tantos que otros tenían, porque no tenían prácticamente competidores. Él sí los tuvo, pero
el más cercano seguidor tuvo 20%. Después, en 1867, compitió contra Porfirio Díaz. Apareció Porfirio Díaz y le ganó, allí sí, con el 71% contra el 26%. Ahí quedó tranquilo Porfirio Díaz con esa derrota. Pero en la siguiente, que fue en 1871, las siguientes elecciones, nuevamente estuvieron en la boleta, además de Benito Juárez, Porfirio Díaz, otra vez, y Sebastián Lerdo de Tejada. Y lo superó con el 47% Benito Juárez, mientras que Porfirio Díaz obtuvo el 28% y Sebastián Lerdo de Tejada 23%. Y aquí sí, Porfirio Díaz reclamó, no le gustó esa reelección ya de Benito Juárez. Él sacó a la palestra la cuestión de la no reelección, de que debería de haber no reelección, prácticamente esa bandera, que después ya se materializa y se redondea con Madero, pero Porfirio Díaz la sacó desde antes frente a Benito Juárez e incluso le hizo ahí una especie de revuelta, pero no pasó a mayores y pudo tener su gestión Benito Juárez. De todos modos vamos a entrar en detalle con esto. Bueno, después de que fue ese interinato, entonces ganó la primera elección y fue presidente constitucional, pero fíjese que él ejerció parte de su gestión de manera itinerante, es decir, no la pudo ejercer prácticamente en la Ciudad de México, sino que tuvo que salir porque fueron los problemas que hubo con los conservadores, y entonces anduvo por Guanajuato, Guadalajara, Veracruz, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Gómez Palacio, Mapimí, Chihuahua, Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, no se llamaba así obviamente, se llamaba Paso del Norte, y todo esto paralelamente a los gobiernos conservadores y al propio imperio de Maximiliano que llegó en ese momento, que también lo trajeron. Ahorita vamos a dar los detalles de esos presidentes paralelos. Después, en 67, fue otra vez presidente constitucional, con un mandato prorrogado por el Congreso. Se extendió el periodo original por causa de la intervención francesa y el gobierno paralelo todavía del Segundo Imperio, y hasta que se restableciera la República. Y por lo tanto, igual, pues andaba, aunque presidente constitucional, pero andaba de manera itinerante en ese momento. 1 de diciembre de 1867 al 30 de noviembre del 71, se reeligió, fue presidente nuevamente constitucional por reelección, y otra vez del 1 de diciembre del 71 al 18 de julio del 72, presidente constitucional por reelección, pero, y ahí fue donde había brincado Porfirio Díaz, pero a la vez sucede que incumple el periodo porque muere. Es el segundo presidente, y hasta el momento ha habido esos dos únicos presidentes que en sus funciones prácticamente mueren. Claro, habría que sumar, ya en su momento hablaremos de Venustiano Carranza como jefe máximo de la revolución, pero ese es un asesinato, ¿no? Es un asesinato. De muerte natural es el segundo, y hasta el momento, hasta allí ha quedado la cosa. El primero había sido Miguel Barragán. Miguel Barragán había muerto en funciones. Bueno, y entonces Benito Juárez muere, y hablaremos también de eso en unos segundos prácticamente. ¿Cuáles fueron los presidentes paralelos? O sea, aparte de Benito Juárez, él tenía competencia en el país, ¿no? Entonces estuvo Félix María Zuluaga, Manuel Robles Pezuela, Miguel Miramón, bajaban y subían, o sea, entre ellos mismos había disputas, no se ponían de acuerdo. José Ignacio Pavón también, todos reconocidos por el Partido Conservador, la facción conservadora, y con sede prácticamente en el Distrito Federal, mientras que Benito Juárez pues, tenía que andar por la República, por el interior de la República, precisamente defendiendo la República, ¿no? En el sentido político. Y luego, pues estuvo también paralelamente el emperador Fernando Maximiliano de Habsburgo. Entonces, todos ellos a la par de Benito Juárez.
Cuando asumió el poder Benito Juárez fue a los 51 años, de edad moderada, y la terminó a los 66 años. 66 años. Fue cuando falleció. Eh, Su apelativo pues, se le conoce como el Benemérito de las Américas. Su residencia oficial pues era en teoría el Palacio Nacional. Después lo rescató, estuvo allí también, ahí murió en el propio Palacio Nacional. En Calle de Moneda, ustedes pueden caminar alrededor en el Zócalo, tomar la Calle de Moneda, que hace precisamente, ¿cómo diríamos? Pues está instalado el Palacio Nacional precisamente entre el mero Zócalo y la Calle de Moneda, a la parte izquierda, y en esa Calle de Moneda hay una placa en que dice que justamente en una de esas alcobas que dan allí, están algunos cuartos que dan a ese lugar, allí falleció don Benito Juárez. Bueno, ahorita vamos a ese detalle. Pero la residencia pues también tuvo que ver con las sedes, como se dijo, en Guanajuato, Guadalajara, Bueno, uno leyendo la historia resulta que pues en Nueva Orleans hay un momento de exilio, pero ese es previo, ¿no? Entonces no quisiera tampoco incurrir aquí en un error. Lo había apuntado yo aquí porque tenía la duda de si Benito Juárez en un momento dado cruzó la frontera siendo presidente. Eso hay que revisarlo muy bien porque sería algo muy peculiar, ¿no? Veracruz, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Chihuahua y Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, ¿no? Todos los que mencioné hace rato. Sus operadores políticos fueron prácticamente Valentín Gómez Farías y Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Hombres de confianza de él y que pues, le aconsejaban y le llevaban en muchos casos sus asuntos. Como parte del entorno nacional, pues está toda esta cuestión de la situación de la guerra de reforma, las leyes de reforma, la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, todo esto se está dando, ¿no? Luego viene el entorno mundial, hay una guerra de Italia en el 59, la proclamación del Reino de Italia en 1861, la guerra de secesión en Estados Unidos, un conflicto tremendo en 1861. Todo eso ocurre mientras Benito Juárez es presidente en México. Francia ocupa Indochina, que posteriormente se convierte en Vietnam. Hay una guerra en Paraguay. Sucede el asesinato de Lincoln, que a la vez pues era un presidente también con mucha estatura política en los Estados Unidos, así como acá Benito Juárez. Abraham Lincoln es pues, también, junto con otros presidentes que han tenido un papel muy importante como Roosevelt y como el propio primer presidente, que es George Washington, toda la cuestión. Creo que en general, y por eso hay un gran monumento de Lincoln allá en Washington, eh, Lincoln es casi también considerado el padre de los Estados Unidos, o el máximo presidente que han tenido, ¿no? Entonces coincidieron los mejores presidentes tanto en Estados Unidos como en México. Lincoln allá, Benito Juárez por acá. Fíjense que en aquel tiempo se dio el descubrimiento de la pasteurización en 1864. Hubo la guerra austro-prusiana. Marx publicó El Capital en ese periodo. Y también en España se dio la Revolución de Septiembre. Una modernización de Japón, un proceso de modernización de Japón que se le conoce como la restauración Meiji. Hubo la ocupación británica del Canal de Suez. La proclamación de la República de Francia se da en ese periodo como República Francia, ¿no? Ya no nada más como en ese tiempo también como reino, sino que pasa a ser una república en 1870. Y hay un fin de la reunificación italiana. También se da la llamada caída de París en 1871. Bueno, como ya mencioné, algunos homólogos notorios en ese tiempo que ejercían el poder, igual que Benito Juárez acá, en el mundo, pues Abraham Lincoln en Estados Unidos, Napoleón III en Francia, la reina Victoria, y luego también Isabel II, no,
la reina Victoria en Reino Unido, ahí definitivamente. Pero después tenemos que en España estaba Isabel II y luego Francisco Serrano, Amadeo I en España, Víctor Manuel II en Italia, Pío IX en el Vaticano, Guillermo I en Prusia, Alemania, y Francisco José en Austria, además de Pedro II en Brasil y Manuel Murillo en Colombia. Eh, en funciones, aquí esto que tengo apuntado, fíjense, que en funciones tuvo autoexilio Benito Juárez, pero tengo que corroborar perfectamente hasta en Panamá, Cuba y Nueva Orleans. Aquí tengo apuntado que es en 1858, lo cual tenemos que contrastar con su periodo de Asunción, que es precisamente en el 58, o sea, todo esto cuadra. Este, la presidencia es en 58. Entonces, este autoexilio en búsqueda quizá de apoyos, de, de reconocimiento, de calmar las aguas, de que no le fueran a hacer algo y después regresar. Me falta ahí un poquito más de investigación y ustedes también están para eso que me están viendo, ¿eh? Para poner en los comentarios, para confirmar datos o para corregírmelos o para aportar otros nuevos. Pero el caso curioso está aquí, que se habla de una especie de autoexilio en esos lugares en 1858, o sea, apenas habiendo tomado prácticamente en el año mismo que tomó el poder. Este, lo cual, no solamente entonces esto de la presidencia itinerante en el país, abonaría una cosa curiosa de que un presidente ejercía desde el extranjero, ¿no? O sea, desde Panamá y desde Cuba y desde Estados Unidos, aunque haya sido por días que se haya dado esa situación, ¿no? Va a haber otro caso más adelante también con otro presidente, no tan marcado como podría ser porque además Benito Juárez pues está más reconocido que el otro caso de Iglesias, ¿no? Una vez se los comento, que José María Iglesias eh, entró ahí en disputa en cuestión del poder y entonces también peleándose el poder, él fue con un buque a dar a Estados Unidos. Entonces, desde que subió al barco, iba bajo bandera norteamericana, ejerciéndose como presidente. Entonces, es un caso también muy, muy peculiar, ¿no? Y luego llegó a los propios Estados Unidos. Pero aquí todavía yo tengo que reafirmar este exilio que haya tenido Benito Juárez, según eso, en 1858, en Panamá, Cuba y Nueva Orleans. Ahora, posiblemente podría haber sido días antes de la toma, de que tomara el poder, pero hubiera estado muy raro porque él estaba en la Suprema Corte de Justicia, no tenía por qué andar por allá, ¿no? Es algo peculiar, pero hay que revisar, y yo los exhorto a que revisemos juntos y corrijamos esto que a lo mejor está equívoco, ¿no? Bueno, lo cual es relevante porque no se habla mucho de eso, o sea, se habla de toda su misión, de sus características, de no ser querido por la iglesia, la separación de la iglesia, las leyes de reforma, la construcción del Estado mexicano en ese sentido. De todo eso se llega a hablar, oye, también de los errores de los tratados esos que no se llevaban a cabo, Melchor Ocampo, MacLean y toda esa cuestión, pero esto, pero un dato así singular, curioso de esta parte del autoexilio, que sí se habla del exilio de él, pero no tan marcadamente de que hubiera estado en la gestión misma, ¿no? Y tampoco se hace demasiado énfasis a veces en cómo hubo el concurso paralelo de otros presidentes. Sí se sabe, obviamente, y se ha mencionado, pero no se hace demasiado énfasis de cómo estaba compartiendo brutalmente el poder, ¿no? Bueno, entre los logros de este gran hombre, prócer, ¿no?, de nuestra patria, don Benito Juárez, pues obviamente las leyes de reforma, la tolerancia de cultos, a pesar de las leyes de reforma que van contra
el, la cuestión de posesión, del enriquecimiento del clero, está marcado dentro de ellas mismas la tolerancia de cultos, ¿no? El respeto en ese sentido. La cuestión del registro y los matrimonios civiles, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, precisamente eh, de muchos bienes eclesiásticos, la gran mayoría, son nacionalizados en ese momento. Después los recuperan por algunas otras circunstancias. No todos, pero sí recuperan muchos de sus bienes los eclesiásticos. La defensa, obviamente, de la soberanía nacional de una manera pulcra, decente, muy digna, diferente a lo estrambótico de Santa Ana, ¿no? En su tiempo, que también tenía esa cuestión de la soberanía nacional, pero él se fue más por la cuestión de la pasión y del desorden, tanto mental como de estructura operativa militar, ¿no? A la hora de pelear precisamente los territorios y perderlos, ¿no? A la vez, ¿no? Entonces acá, de una manera precisamente legal, eh, defendió la soberanía nacional Benito Juárez. La creación del Senado, bueno, ya había antecedentes obviamente de un Senado, pero ya más formalmente el Senado de la República y un sistema bicameral. La creación del despacho de instrucción pública, que también tenía algunos antecedentes. Ya por ahí en alguna otra fichita se había visto ya un departamento de instrucción pública. Entonces, acá él lo reafirma, ¿no? Que es también antecedente de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Pero aquí ya como despacho. Este despacho ya tienes como ministerio, ya es prácticamente una secretaría, nada más que se llama en ese momento Instrucción Pública. Ya pasó de departamento a ministerio. Impulso, por lo tanto, a la educación y la cultura, la educación gratuita y laica, la castellanización de los indígenas, que en ese momento, bueno, fue un logro de gestión, el, el poder de alguna manera generalizar la castellanización. Después va a venir la defensa de las lenguas indígenas. La fundación de la Escuela Preparatoria Nacional, el triunfo en la batalla de Puebla contra los franceses, ¿no? La llamada y heroica batalla de Puebla, el retiro de las tropas francesas en 1866. Otros logros materiales, las primeras obras ferrocarrileras a través de la concesión a ingleses. Aquí hay primeras obras de ferrocarril. Claro que con Porfirio Díaz va a ser el boom y va a ser el desarrollo ferroviario, estructura, el sistema que prevalece prácticamente hasta nuestros días. Pero de todos modos hay unas primeras obras ferrocarrileras a través aquí de una concesión a los ingleses, o sea, se abre al capital inglés. Reanimación de importaciones y exportaciones y también la instalación de 5,000 kilómetros de telegrafía. Entre las problemáticas y también algunos hierros que se puedan considerar dentro de la gestión de Benito Juárez, pues estuvo la guerra de reforma. Bueno, fue una problemática de alguna manera impulsada por él mismo, pero, pero bueno, no es algo tampoco así que, ay, qué padre, una guerra, ¿no? O sea, es una problemática, era problemático tener una guerra. Y dentro de ella hubo un intento de fusilamiento que se le tuvo a Benito Juárez, que aquella defensa que le hicieron ¿no? de que los valientes no asesinan. Y desgraciadamente Benito Juárez no cedió para nada ante las súplicas para que no se fusilara a Maximiliano, ¿no? Problemática, pues, al haber mantenido los gobiernos itinerantes, no poder despachar desde el Distrito Federal. La intervención francesa, obviamente, una problemática horrible. El imperio de Maximiliano, pues, toda esta cuestión de ir con gobiernos paralelos, la lucha contra ellos, el desquebrajamiento de gabinete, había cierta problemática dentro del propio gabinete y tenía que hacer muchos cambios. La suspensión de pagos por deuda exterior, el rechazo del Senado norteamericano al Tratado Maclean-Ocampo,
para fortuna también de México, porque era un tratado muy, pues, perjudicial, fundamentalmente para el propio México. Lo rechazó el Senado norteamericano, ese tratado McLean-Ocampo, que de alguna manera, a pesar de que defendía tanto a la soberanía de Benito Juárez, con este tratado, pues se le iba a dar mucha concesión a los norteamericanos, con, entre otras cosas, con una especie de canal de Panamá que se pensaba por ahí, por Oaxaca, ¿no? Bueno, crisis económica, recrudecimiento de la miseria, represión de grupos indígenas rebeldes. Fíjense aquí, está marcado como pues, este sería un hierro de Benito Juárez, el que sí hubo una represión contra los grupos indígenas. Entonces, él de alguna manera se le volteó a sus raíces en ese momento, ¿no? Eso es un hierro de Benito Juárez. Intolerancia al clero, o sea, más allá de poner los puntos sobre las IES y la separación de clero-estado, hubo mucha intolerancia, con cierre de iglesias y monasterios. Hubo desprestigio del país en el extranjero. En el extranjero se hablaba hasta cierto punto mal por el no pago de deuda, por los conflictos internos, por el que había dobles, dobles gabinetes, dobles presidencias, en fin, esa situación. Deserciones de combatientes e integrantes del gabinete, la permanencia larga en el poder, o sea, finalmente que también él no estaba muy de acuerdo con la reelección, pero se vio forzado por las circunstancias. Por un lado, brincó del interinato a la constitucional y luego, por tanta pugna, el propio Congreso le dio un plazo mayor, pero luego él, de todos modos, se volvió a reelegir. Ya la última reelección ya fue más capricho y ya ni la cubrió. O sea, empezó con esa última eh, gestión, pero fue cuando murió. Entonces, ahí ya estaba muy obsesionado él con el poder y de no haber muerto, seguramente iba a ser la competencia de Porfirio Díaz. No lo alcanzó a tantos años, pero sí fueron bastante añitos, ¿no? Muchos años en el poder. Paralización de la industria, el comercio y la agricultura, y pues la victoria electoral impugnada en su último periodo, ¿no? ¿Quién la impugnó? Pues Porfirio Díaz, que había competido con él. Dentro de sus documentos sobresalientes, pues está la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, en general todas las leyes de reforma. En aquellos tiempos seguía la población entre 7 y 8 millones de habitantes, y sus adversarios ideológicos se pueden considerar a Félix Zuluaga, Tomás Mejía, Miguel Miramón, Porfirio Díaz, a Miguel Lerdo de Tejada, a Leonardo Márquez y a Almonte. Resentidos políticos, el propio López de Santana y José González Ortega. Un líder rebelde, pues fue el propio Porfirio Díaz. Eh, se tiene la noticia de que tuvo un atentado, que es el que les comentaba yo hace rato, en el Palacio de Gobierno de Jalisco. Un oficial traidor del liberalismo ordenó preparar armas, pero fue salvado por interposición de Guillermo Prieto, con aquella famosa frase. Eso también sucedió muy al principio, en 1858. ¿Cuáles podrían considerarse como herederos políticos? Sebastián Lerdo de Tejada, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, José María Iglesias, Matías Romero. Porfirio Díaz, de alguna manera, pues también es una especie de heredero político porque formó parte de toda esta lucha contra la intervención francesa, etcétera, etcétera. Y después también Ignacio Mariscal. Bueno, estoy haciendo aquí una corrección en vivo. Eh, en la pospresidencia, su sucesor inmediato fue Sebastián Lerdo de Tejada, porque él era también lo mismo que había sucedido a Benito Juárez, como titular de la Suprema Corte de Justicia, le correspondió asumir el poder ante la ausencia del presidente, ausencia pues por muerte, ¿no? Eh, Además, primero fue como sustituto y después también por elección. Sebastián Lerdo de Tejada fue su sucesor. ¿Qué imputaciones por ahí se presentaron? Poner en peligro la soberanía del país en el frustrado Tratado Campo Marley, ¿no? Poner en
peligro la soberanía del país, a pesar de que la defendía tanto, la insensibilidad y falta de clemencia ante los ruegos para perdonar la vida de Maximiliano, y también una sospecha de fraude en su última elección. La manejó ahí con artilugio, etcétera, etcétera. Ya desde esos tiempos se daban esas cosas, y entonces se supone que no fue muy legal la última reelección de Benito Juárez. Fue autor de una obra que se llama Apuntes para mis hijos. Estuvo casado con Margarita Maza, pero tuvo alguna relación con María de la Cruz Ortiz y con Juana Rosa Chagoya. Benito Juárez. Tuvo los siguientes hijos: Tereso Juárez Ortiz, hijo precisamente de Benito Juárez y María de la Cruz Ortiz. Tuvo a Susana Juárez Chagoya, pues la tuvo con Juana Rosa Chagoya. Y después a Manuela, Margarita, Juana Soledad, Felicitas, Guadalupe, Amada, María de Jesús, Josefa, José María, Jerónima, Francisca, Antonio y Benito Juárez Maza. Este último vivió, o sea, sí hubo otro Benito Juárez, ¿verdad? Benito Juárez Maza, de 1852 a 1912. Pero los otros, había muchos de sus hijos fallecieron muy chiquitos, ¿no? Unos prácticamente recién nacidos, otros con poco tiempo. En esos tiempos, pues también las enfermedades apagaban muchas vidas en la infancia, ¿no? Y sobre todo en movimientos también críticos de guerra. Eh, Tengo aquí datos de nietos, bisnietos, obviamente, tataranietos, y un chosno muy característico después de investigación, que ya no lleva ni su apellido, ¿no? Pero es un chosno de él, ¿no? O sea, el que le siguió a los tataranietos, que se llamaba Luis Sainz Obregón. Y de ahí, bueno, seguramente habrá más descendencia. El desenlace de su vida fue por una llamada neurosis del gran simpático, conocida como angina de pecho, y que en un momento dado podemos calificar también como un infarto que prácticamente le dio. O sea, ya andaba mal, ya había tenido un desmayo o algunos desmayos, y de pronto pues sobrevino esa mentada angina de pecho, que fue un infarto final a los 66 años de edad, en el propio Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 18 de julio de 1872. Y repito, en la calle de Moneda, en el Palacio Nacional, bajo de un balcón, está una placa alusiva a que allí falleció don Benito Juárez. Sus restos mortuorios se encuentran en el Panteón de San Fernando, del distrito de ahora la Ciudad de México. Este Panteón de San Fernando está sobre Tacuba, sobre la avenida de Tacuba, allí pues muy cerca de Avenida Reforma. Ahí está el famoso Panteón de San Fernando que se puede visitar. Bueno, entre las fuentes consultadas, la Historia Mínima de México, del Colegio de México, la reseña de la historia norteamericana, del Servicio de Información de los Estados Unidos, un indio zapoteco llamado Benito Juárez, de Fernando Benítez, el Diccionario de Gobernantes de México, de Juana Vázquez Gómez, la Historia, Biografía y Geografía de México, del Diccionario Porrúa, Milenios de México, de Humberto Musacchio, Historia Universal de Salvat Mexicana de Ediciones, y Los Caminos de Juárez de Andrés N. Stroza. Y luego una cantidad también sustantiva de páginas internet, entre ellas obviamente también la Wikipedia, así como academia.edu, una cosa llamada Presidentes de México y sus periodos de Nieves Estrada, y algunos otros más. La valoración final de su gestión de don Benito Juárez sería la siguiente de parte de un atento servidor. Benito Juárez, el gran estadista y reformador, ejerció un liderazgo no solo nacional, sino continental,
y se caracterizó por el impulso de las libertades en diferentes órdenes de la vida nacional y en la construcción de las instituciones y de las leyes garantes del espíritu republicano del país. Lo positivo, la visión de estadista para abanderar y asentar las reformas legales del país. Lo negativo, la crisis económica, la represión de grupos indígenas y un sello de intolerancia. Eso fue, ese fue don Benito Juárez en esta fichita presidencial, a la cual agradezco nuevamente su atención y reviso nuevamente si no hay por ahí algún saludo especial que tenga que distinguir, y si no, de todos modos, es la cuestión de que todo el mundo que se llega a asomar, pues le agradezco mucho su valiosa atención. Este, se complica aquí un poquito no detecto. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo aquí en estas fichitas presidenciales.